Grabamos. Bueno, ahí vemos una molécula de glucosa. Supongo que se debe estar escuchando todo entrecortado, ¿no? Más. Bueno, voy a cerrar rápidamente. Pero bueno, acá vemos una molécula de glucosa, más allá de su forma. Se representa así, como una especie de hexágono. Y esa es la glucosa que nos da energía, que sirve para generar ATP y demás. ¿Sí? La glucosa, la misma que tenemos en sangre, que se llama glucemia, ¿no? Esos niveles de glucosa en la sangre. Bueno, esa es la molécula de glucosa. La glucosa, fíjense acá están tomaditas en la mano varias moléculas de glucosa. Nosotros, decía, cuando consumimos algo, consumimos glucosa. Pero rápidamente, en parte, esa glucosa no está lo que yo quería. Bueno, pensé que estaba acá y no estaba. Bueno, vamos a dejar esta imagen ahí. Entonces decía, rápidamente esa glucosa, una vez que está en nuestra sangre, va a las células donde la usamos. Y la gastamos, la vamos gastando progresivamente. Pero al mismo tiempo, nuestro nivel de glucosa después de una comida aumenta muchísimo. Mucho, mucho. ¿Por qué? Bueno, porque, repito, estamos consumiendo mucho más de la que necesitamos en ese momento. Yo estoy consumiendo a las 8 de la mañana, estoy consumiendo glucosa que la voy a usar, no sé, a las 12 del mediodía. Entonces, a las 12 del mediodía ya la tengo almacenada. ¿Qué hago? Además de usarla en ese momento, la guardo en el hígado y en los músculos. Pero esa molécula de glucosa, vamos a suponer este ejemplo de acá abajo, no quiero que se vea lo que dice abajo, pero para entenderlo simplemente, acá tenemos una molécula de glucosa unida con otra molécula de glucosa y unida con otra molécula de glucosa. Y así sucesivamente las glucosas, una vez que están en el hígado, se va uniendo con otras glucosas y con otras y con otras y con otras y con miles de glucosas y se forma una sustancia que se llama glucógeno. Esto lo voy a cerrar, así ya lo voy a anotar acá. Glucógeno. Entonces, es un hidrato de carbono, ¿sí? Pero es nuestro hidrato de carbono de reserva. Así es como nosotros entonces almacenamos la glucosa. La transformamos en glucógeno. Eso ocurre en el hígado y en gran parte contribuye la insulina. ¿Qué hace la insulina? Baja los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Baja la glucemia la insulina. Entonces, ¿cómo es que hace que haya menos glucosa en la sangre? ¿Que desaparece? No. Sino que la glucosa que está en la sangre hace que se vaya a los músculos y al hígado. Y por eso los niveles de glucosa bajan. En la sangre, ¿no? Entonces, una vez que la tenemos una molécula con otra, con otra, con otra unidas, muchísimas glucosas formando el glucógeno, lo tenemos guardadito. Dentro de 3 o 4 horas después de haber comido, tus niveles de glucosa en sangre bajaron mucho porque te la estás consumiendo. Y ahí recurrimos a esas reservas, ¿sí? A las reservas que tenemos en los músculos y en el hígado. El glucógeno le ocurre al revés ahora. El glucógeno se empieza a desarmar y empieza a liberar todas esas glucosas a la sangre para poder usarlas. Entonces, estos son procesos metabólicos y para esto hacen falta enzimas, ¿sí? Esas proteínas, hace falta energía, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos unas moléculas. Bueno, todos Bueno, normalmente esto, nada más que esto, vamos a hablar de metabolismo. Hay un capítulo que lo tienen ustedes en el PDF. No, yo normalmente no pregunto de metabolismo en los exámenes,
es decir, de nutrición y estas cuestiones. Pero nada, me parece importante charlar un ratito, aunque sea un par de horas, como para que lo tengan presente ustedes, ¿no? Para la vida. Bueno, ¿alguna duda, algo que agregar sobre los nutrientes, la alimentación, las dietas, la religión? Bien. Porque vamos a usar, aunque sea un par de minutos, para hablar de nuestro próximo tema. O sea, antes de nuestro próximo tema. Ya que estamos terminando con el digestivo, seguramente, como les dije, ya la semana que viene seguramente les mandaré otro cuestionario sobre, sobre el sistema digestivo. Pero bueno, nos toca empezar con otro sistema, que no es esto, sino que va a estar un No, poco profe, más abajo. espere, no se vaya, no se vaya. Que me Sí. tiene que decir me tiene que decir la forma de almacenar de los lípidos. Lípidos. Se almacenan de dos formas, No, reserva no. de energía. Lo que se almacenaba de dos formas es la glucosa. La glucosa la podemos almacenar de dos maneras. Por eso dije al comienzo. Cuando vos me hiciste acordar, la glucosa, si consumimos mucha glucosa, la transformamos en lípidos. Y los lípidos también, ¿no? Sirven para reservar. Y la segunda forma es esto de transformarla en glucógeno. O sea, la glucosa de por sí solita no la podemos reservar, almacenar. La tengo que transformar en otra cosa. Puede ser que la transforme en lípidos o grasas, ¿no? O en glucógeno. Y así almaceno glucosa. Cuando la necesito glucosa porque no como, listo, recurro a estas reservas. No solo cuando no como, por ahí estoy en una situación de peligro. Se me empieza a incendiar la casa o la perra se vuelve loca y me ataca. Necesito glucosa en los músculos para salir corriendo, para ir a buscar algo para apagar el fuego, para defenderme si me ataca alguien. Necesito glucosa en los músculos, mucha. O sea, ¿por qué? Porque necesito energía, necesito activar esos músculos. Entonces puede ser que yo no esté pasando hambre, pero bueno, me enfrento a esa situación y empiezo a liberar glucosa. Eso también tiene mucho que ver con el sistema endocrino. En esas situaciones de peligro, antes de la glucosa, lo que libero primero que nada, mi cerebro detecta el peligro y le envía una señal a unas glándulas que están arriba del riñón, de los riñones, que acá no se ven, y esas glándulas producen adrenalina. Y la adrenalina, una vez que está en la sangre, hace que la glucosa se libere. ¿Sí? A mayores niveles de adrenalina, mayor circulación de glucosa, mayor energía tenemos. Está todo relacionado. Profe, ¿y qué tiene que ver la insulina con la glucosa? Por el tema de, viste, de los diabéticos y todo eso. Sí. Lo dije hace un rato igual, pero lo repito, porque yo soy muy bueno. La insulina. Todos generamos insulina, bueno, salvo algún diabético. Muchos diabéticos también generan insulina, pero en menor cantidad de la necesaria. Nosotros después de comer, normalmente nuestra glucemia aumenta el nivel de glucosa en la sangre. No es bueno tener constantemente niveles altos de glucosa, entonces por eso mismo la glucosa la empezamos a guardar en el hígado y en los músculos. Pero ese proceso ocurre si tenemos insulina. Si yo no tengo insulina, mi nivel de glucosa sigue alto en la sangre y no se me va ni a los músculos ni al hígado. Entonces, después de comer habitualmente, ¿no? Después de comer, que cuando nuestros niveles de glucosa aumentan, empezamos a generar insulina.
De esa manera, la insulina se va a la sangre, lo hace el páncreas, ¿no? La insulina se va a la sangre, y de esa manera la glucosa, o sea, las células que están alrededor de la sangre, empiezan a absorber la glucosa. Y por lo tanto el nivel de glucosa en la sangre disminuye. Después la usaré cuando necesite la glucosa. Una vez que el nivel de glucosa bajó, sí, que me bajó la glucemia, mi cerebro, que es bastante inteligente aunque no parezca, se da cuenta que el nivel de glucosa baja. ¿Y qué dice mi cerebro? Le manda una señal al páncreas y dice, bueno, basta de fabricar insulina porque el nivel de glucosa ya bajó. Y dejo de fabricar insulina. En un diabético, o en algunas personas diabéticas, esa producción de insulina, por algún motivo genético o metabólico, no genera la cantidad suficiente de insulina, por lo tanto, después de algunas comidas, los niveles de glucosa siguen muy altos. Si no llegan a mandar toda la glucosa al hígado. Y bueno, y esto genera algunos inconvenientes, ¿no? De diversos tipos, pueden ser varios. Esto se puede solucionar bastante, fácilmente, entre comillas, aplicándose insulina. Te aplicas una inyección de insulina y listo, ya tenés la insulina que no generás, bueno, la tenés adentro de un medicamento. Entonces, bueno, los diabéticos en general pueden regular sus niveles de glucosa con una insulina inyectable. Así más o menos funciona el asunto. ¿Está bien, Magalí? Ah, bueno, no, todo bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? Vamos a explayarnos ya que vamos a hacerle cargo de conciencia al padre. No por nada, ¿no? Pero digo, tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de las comidas y de las dietas. Si yo sé que tengo un problema de diabetes o cualquiera, o de hipertensión, o de sobrepeso, o lo que fuera, voy a tener que adecuar mi alimentación, ¿no? Mi dieta, la voy a tener que adecuar a mi estado de salud. Si yo me estoy recuperando, o sea, me deshidraté, tendré que tener una dieta determinada. Si hice un deporte y transpiré muchísimo, tendré que tener otra dieta. Y si soy diabético, bueno, primero que nada iría a un médico, que me lo diga un médico, o un nutricionista, pero en general voy a tener que adecuar mi dieta y bajar la cantidad de hidratos de carbono, y, o sea, todos los alimentos que vimos hace un ratito, todos los derivados de los cereales, pastas, pan, dulces, por supuesto, los dulces, el azúcar es un hidrato de carbono, el azúcar que le pones al café con leche, o al mate o a lo que sea, es casi glucosa pura. Una cucharadita de glucosa, de azúcar, te aporta muchísima glucosa. ¿Sí? Una gaseosa, que no sea light, ¿no? Diet, tienen muchísima cantidad de azúcar. Entonces, lo primero que va a hacer el nutricionista, el médico, va a ser, bueno, algunos eliminarlo directa de gaseosa, prohibida totalmente, ¿eh? Y de otros... Profe, disculpe, el edulcorante, porque hay veces que la suplantan, digamos, el azúcar por el edulcorante. Bien. Ahí vamos con eso. Entonces te decía, de algunos alimentos te los va a prohibir directamente y otros te va a decir, bueno, no te puedo prohibir por ahí el pan, pero sí vas a tener que comer, en cambio de una flautita así, bueno, comerte una cantidad menor. En cambio de comerte un paquete de galletitas entero, comete 3. Y así vamos a tener que ir regulando. Y a eso le sumarle actividad física. Digamos, es así como las cosas para arrancar, ¿no? Y después, bueno, puede ser algún medicamento u otras cosas. Los edulcorantes en general no tienen glucosa, ¿no? Y sirven perfectamente para endulzar sin que nos perjudique la glucosa.
muchos recomiendan no abusar de los edulcorantes porque son todos productos artificiales, ¿sí? Salvo la stevia, que no sé muy bien cuál es su composición, que es más natural. La miel también se puede usar para endulzar, pero tiene glucosa. Pero en general los edulcorantes, bueno, eso por lo menos o sea, porque también es una cuestión de costumbre, lo que decíamos al comienzo, cuando empezamos a hablar de las dietas. Depende de cómo, si yo toda mi vida comí con mucho azúcar, después me va a costar bajar los niveles de azúcar, y si toda mi vida me acostumbré a ponerle mucha sal a las comidas, cuando tengo un problema de corazón y tengo que eliminar la sal, me cuesta mucho. Entonces es una cuestión de costumbre. El edulcorante ayuda mucho, pero lo ideal sería tampoco consumir mucho de edulcorante. ¿Sí? Esto a nivel personal lo digo. ¿Sí? Porque son sustancias, de hecho, hace muchos años, uno de los primeros edulcorantes que se usaba era la sacarina. Y se encontró que la sacarina era cancerígeno. En otros países se prohibió enseguida, acá se sigue usando mucho tiempo la sacarina, ya hoy no se usa más. Pero bueno, son productos artificiales, ¿no? La mayoría de los edulcorantes. Bien. O sea, la verdad que habla mucho de nutrición, ya digo, es un tema, es una carrera universitaria, ¿no? Cosa que no vamos a hacer acá. Pero, conclusión, depende mucho de cada individuo, de cada uno. De la edad, de la patología, del estado físico, etc. Bueno, últimos minutos para por lo menos presentarles nuestro próximo tema, que es el sistema circulatorio. O como dice por acá el capítulo 12, que es aparato cardiovascular, dice por ahí. Pero no vamos a ver ese capítulo. Vamos a ver el capítulo anterior, que es este que están en pantalla, que es sangre. O sea, de hecho hay un capítulo dedicado exclusivamente a la sangre. Y eso es lo que vamos a charlar. Obviamente, ¿por qué? Y sí, es parte del sistema circulatorio, parte fundamental del sistema circulatorio, pero no solo del circulatorio, sino que vimos hace poquito, vimos el sistema respiratorio, el oxígeno que inhalamos va a la sangre. Hace poquito también vimos el sistema digestivo, hasta recién lo estábamos viendo, y dijeron ustedes que no me acuerdo si lo dijeron, no lo pensé yo, que todos estos nutrientes que nosotros incorporamos se absorben en el intestino delgado y van a la sangre, para que la sangre los transporte a donde se necesite. Entonces la sangre está relacionado con muchos otros sistemas, con el sistema urinario, con los músculos, con los huesos. Y ahí me van a decir ustedes, ¿cómo con los huesos? ¿Qué relación tiene la sangre con los huesos? Y ya lo vimos eso cuando vimos huesos. Sí, que la que tanto nos habló usted. ¿La qué? Algo de eso, algo de la hematosis, algo de... Algo de Emma era. Hematosis es todavía el pasaje de oxígeno a la sangre. el de respiratorio, te tiré cualquiera. Es parecida a la palabra. Hematopoiesis. ¿Cómo? Hematopoiesis. Hematopoiesis. Hematopoiesis o hemopoiesis. Sí, son parecidas. O sea, algo de hemo era porque sangre. Bueno, para los que no se acuerdan, justo el que no se acordaba no está acá, pero todos ustedes se acuerdan. Pero la hematopoiesis era el proceso que ocurre en los huesos, después me van a decir en qué parte de los huesos, por el cual nosotros producimos las células sanguíneas. ¿Sí? Ahí tenemos sangre y huesos. Obviamente que los huesos también necesitan nutrientes y se los lleva la sangre de los nutrientes. ¿Sí? Pero en los huesos fabricamos células fundamentales. Qué grandes, sí, estos son mis alumnos. Efectivamente, no en cualquier parte de los huesos ocurre este proceso, en la médula ósea.
y por ahí aclaran en los huesos largos principalmente, sí, también en los huesos planos, ¿no? Como los de los coxales, ¿no? Los de la cadera. Ahí tenemos médula ósea y sirve para producir células sanguíneas. Antes de ir con un poquito más, me gustaría que me digan ustedes, ¿qué es la sangre? Antes de continuar, no sé si lo dice acá, si lo dice van a tener que esforzar mucho la vista. ¿Qué es la sangre? Conjunto de células. Y por lo tanto, ¿cómo se le dice a los conjuntos de células? Tiene un nombre. Un tejido. Exactamente, es un tejido. Es un tejido por eso mismo, porque es un conjunto de células, no cualquier conjunto de células. Si yo, acuérdate, si yo agarro una célula de mi pelo, agarro un glóbulo rojo, agarro un espermatozoide, agarro una célula muscular, eso no es un tejido. Es un conjunto de células, pero no es un tejido. Para que sea un tejido, tiene que ser un conjunto de células bastante parecidas, ¿no? Y acá en la sangre, efectivamente, hay células que por un lado se parecen y por otro lado no se parecen tanto. Entonces, es un tejido. Algunos, para darle más precisión a la definición, dicen que es un tejido líquido. Es uno de los dos tejidos líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. El otro es el tejido linfático. Eso es la sangre, o sea, si en algún lado, definición, eso, es un tejido líquido. Si querés también más preciso, acuérdense que había 4 tipos de tejidos. Muscular, epitelial, ¿cuál más? Óseo. O sea, está bien, pero no es uno de los 4 fundamentales. Ahora vamos a ver. Conjuntivo. Conjuntivo. ¿Cómo? Nicolás, Conjuntivo. otra vez. Conjuntivo. Perdón, sí, conjuntivo. Conjuntivo, 3, vamos. Epitelial, no sé cuál dije, conjuntivo. Y uno que muy poco, casi que no hablamos, porque bueno, es un tema que vamos a desarrollar más Linfático. adelante. ¿Linfático? No, ¿O algo así? No. Entonces me equivoqué. nervioso que me pone que me suena el teléfono en este momento. Nervioso. Muscular. Epitelial. Conjuntivo, nervioso. Dentro del tejido conjuntivo, acá suena más fuerte esto. Dentro del tejido conjuntivo se encuentra el tejido óseo, que nombraron por ahí. El tejido óseo es un tejido, está perfecto, pero está dentro del conjuntivo. Dentro del conjuntivo también se encuentra la sangre. El tejido sanguíneo es un tejido conjuntivo. Bueno, nada, era para eso, nada más, para que recordar un poco cosas que habíamos visto. Entonces la sangre es un tejido líquido conjuntivo o conectivo. ¿Qué más de la sangre para definirla? Bueno, cumple varias funciones. Entonces ya estamos hablando de una característica, ¿no? De la sangre, no ya de su definición. Pero una de las funciones fundamentales, ¿cuál es? Transportar oxígeno. Sí, transportar. Transporta oxígeno. Todos los nutrientes que absorbimos del intestino delgado, ¿sí? O sea, si quieren, nombro 2 o 3, las proteínas, los minerales, la vitamina, los hidratos de carbono, la glucosa, todos los nutrientes, el oxígeno también los transporta la sangre, transporta hormonas, transporta desechos metabólicos, transporta, bueno, células, transporta, no sé, un montón de otras cosas, o sea, muchas, o sea, esa es su gran función, transporte de sustancias, ¿sí? Y células.
Tiene otras funciones, así como, no es que sean menos importantes, pero un poco que, debido a sus características, también influye mucho en la regulación de la temperatura de la sangre. Si nosotros, por ahí a veces necesitamos aumentar la temperatura en una región donde me mordió la perra y me salió sangre, se me rompió la piel. Entonces necesito que haya más flujo, por un lado, menos flujo para que no se tengan una hemorragia, pero por otro lado necesito que se concentre en esa región para que se concentren también las células de defensa. Entonces, cumple una función defensiva, ¿sí? Regula con respecto a la temperatura. Si aumenta el flujo de sangre en un sector, va a aumentar la temperatura, y al revés. ¿Sí? Si mi temperatura corporal es muy baja, hace mucho frío, bueno, mi circulación se concentra en los órganos vitales, ¿sí? El cerebro, el corazón, y deja menos circulación para las extremidades, ¿sí? Por ejemplo. Bueno. Última pregunta del día, y no las molesto más. Ya que es un tejido, como dijeron al comienzo, y dijeron que tiene células, ¿cómo se llaman las células que hay en la sangre? Y las vamos a anotar acá. Y con eso terminamos. ¿Qué células hay en la sangre? Fácil. Puede ser los glóbulos rojos. Ajá, sí, puede ser. Plaqueta, plasma. Plaquetas. Alguien escribió algo, me parece. Plaquetas sí, plasma no. Ah, no, plasma no. Repito la pregunta por las dudas. ¿Qué células? El plasma está en la sangre, pero no son células. Glóbulos blancos. Ah, sí, ahí están nosotros, que nos faltaban. Glóbulos blancos. Efectivamente, estos son los 3 grupos de células. Algunos autores no consideran a las plaquetas porque dicen que son fragmentos de células las plaquetas. Entonces, bueno, dicen que no son verdaderas células, dicen algunos, pero bueno, son células. Bueno, ahí estoy anotando los nombres también con los que pueden encontrar a los glóbulos rojos. Bueno, a ver, vamos a correr esto, así lo ven. Cosa que es muy habitual y está bueno también para nosotros acostumbrarnos a hablar con algunas palabras. Me faltó acá. Con nada, usar un vocabulario por ahí un poco más técnico en algunos casos. Linfocitos. Bueno, los linfocitos son un tipo de glóbulo blanco. Hay varios tipos de glóbulos blancos. A ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Ahora les veo la imagen, no se desesperen. Sangre. Vamos a poner esta imagen ahí. Bueno, primero, dejo los nombres un ratito más. Y después vemos el dibujito. Entonces, a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos les podemos decir hematíes o eritrocitos. Eritro significa rojo. Y cito, ¿qué significa cito? Cito. Células. Células rojas. Los glóbulos blancos son los leucocitos. Leuco también significa blanco, transparente. Y las plaquetas les decimos trombocitos. Mucho que ver con la función de las plaquetas. Después veremos, esto es la próxima. No los quiero. Glóbulos rojos, hay un solo tipo de glóbulo rojo. A ver si vamos al dibujo. Acá están. Este es un dibujito interesante.
Acá tenemos la célula madre que estaría en el hueso, ¿no? En la médula ósea. Esta célula madre, bueno, a través de varios procesos que sufre, genera distintas células. Los glóbulos rojos, por ejemplo, que los vemos acá, que tienen sus particularidades, y vamos a hablar la semana que viene, el lunes, hablamos bastante, vamos a hablar un poco de estas células. Todos tenemos un solo tipo de glóbulos rojos. O sea, yo tengo, todos mis glóbulos rojos son iguales, a eso me refiero, ¿no? Los de Yamila son iguales, los de Joel son todos iguales. Lo mismo pasa con las plaquetas. Todos tenemos un solo tipo de plaquetas. Ahora, con los glóbulos blancos, no. Existen varios tipos. Oh, pará, que toqué. Existen varios tipos de glóbulos blancos y todos tenemos de esos. Todos tenemos varios tipos de glóbulos blancos. Entre ellos, algo que decían por ahí, los linfocitos. Los linfocitos son glóbulos blancos. Sí, son leucocitos, pero son unos glóbulos blancos particulares. De este tema también lo vamos a, o sea, igual vamos a hablar ahora no ahora no, pero el lunes, del sistema inmunológico. Es un capítulo aparte el sistema inmunológico, pero bueno, lo vamos a charlar un poco también en esta parte, porque justamente esa es la función de los glóbulos blancos, de cualquiera de estos glóbulos blancos, cualquiera, es intervenir en la defensa de nuestro cuerpo. O sea, son parte de nuestro sistema inmunológico. Cada uno de estos glóbulos blancos actúa de una forma diferente. Pero todos nos defienden, de alguna manera nos defienden. Y bueno, está bueno hablar más hoy en día, en tiempos de pandemia, donde por ahí se habla de los anticuerpos y de algunas células. Bueno, vamos a hablar un poquito pronto. Una última cosita, y me despido. Los glóbulos blancos, ¿por qué le dicen glóbulos blancos si están violetas? Bueno, en realidad son transparentes los glóbulos blancos. Tampoco es que sean blancos, son transparentes. Y como es muy difícil verlo, como muchas de nuestras células, la gran mayoría, excepto los glóbulos rojos, nuestras células son transparentes. ¿Sí? Y es muy difícil verlas, aunque estemos usando un microscopio. Entonces para eso usamos un colorante, una tintura. Y esa tintura, bueno, hace que se tiña la célula, o el núcleo, o la membrana, o algo de la célula se tiñe, y de esa manera la podemos ver. Entonces, bueno, por eso acá, si bien es un dibujo, está pintado de ese color, porque es un color con el que se suele teñir a las células, especialmente a los núcleos. Bueno, listo, termino acá. Bueno, no importa, después seguimos con esto. Vamos a hablar bastante. Listo, terminamos por hoy. Chao, profe, nos vemos. Cualquier duda, si quieren ahora o la próxima, me preguntan. Buenísimo, profe. Hasta el lunes entonces. Bueno, entonces que tengan Nos vemos el lunes, profe. Nos veremos el lunes. Chao, Pásenla profe. bien. Buen fin de fin de- semana. Buen fin de. Ojo con el perro. ¿Eh? Sí, es insoportable, pero ahora se tranquilizó. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Profe. Una Chao, vez. profe. No encuentro mi botón de despedida. Adiós. Y encima estoy grabando yo todavía, me parece. Sí, acá está.